13. Abran sus Biblias, por favor. Yo sé que la ponen en la pantalla, pero es bueno seguirla con nuestra vista en nuestra Biblia para que te familiarices. Vamos a leer y vamos a estudiar. No vemos el capítulo verso por verso, lo vemos así en grupos de versos, y yo le trato de poner un tema al capítulo entero, lo cual a veces es un poco difícil porque puede haber muchos temas ahí, pero le pongo el que más, en mi punto de vista, me sobresale, el que me salta al ojo. Y a mí me saltó una palabra, o sea, una frase, y yo le puse por título, ya es hora. A ver, dígalo conmigo, ¿cómo se llama? Ya es hora. Bueno, ahorita vamos a llegar ahí a ese verso, pero vamos a entrar y vamos a leer los primeros 2 versos del capítulo 13. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación. ¿Para quién? Para sí mismo. Hijo, está duro eso, ¿verdad? Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, paremos ahí por un poquito y ayúdenme a enseñar. Y entonces vamos primero a hablar, ¿qué es autoridad? Diga conmigo, ¿qué es autoridad? Bueno, autoridad, dice el diccionario, que es la potestad de dirigir u ordenar. Dirigir u ordenar. Ese es alguien que tiene autoridad, es alguien que está puesto para dirigir o para ordenar. Y ahora, ya es por supuesto, recuerde, es quizá una definición súper sencilla de autoridad. Usted podrá investigar en los otros diccionarios, pasajes, y podrá extenderse mucho, y yo trato de ponerlo lo más simple para que no nos vayamos del tema. Pero ahora la otra pregunta importante es, ¿dónde existe la autoridad? Ayúdeme a definir o a decir dónde usted ve autoridad. ¿Dónde hay autoridad? Bueno, sí, pero defíname. Es como cuando dices, estás a dieta, sí, ¿qué comes? Nada, no te lo creo. En la iglesia hay autoridad. En el hogar hay autoridad. En el trabajo, en la escuela, en el gobierno, la ciudad, el estado, el país. ¿Dónde más hay autoridad? Pues en el universo también hay autoridad. Aquí hay autoridad. Sí, en Dios, en su palabra, es la máxima autoridad. El hermano Jaime dice, aquí hay autoridad. Y si es cierto. O sea, no podemos. Es que a veces no se... Mira, Cristo dijo cuando resucitó, toda potestad, esto es en Mateo 28, ya los finales versos, toda potestad me es dada en el cielo, ¿y dónde? Y en la tierra. ¿Y qué tanta potestad dijo que se le dio? Toda. O sea, entonces Él sí tiene autoridad. Nada más que como no lo vemos, porque es espíritu, entonces muy frecuentemente nosotros decimos, bueno, pues un día va a tener autoridad. No. Él ya tiene autoridad. Entonces, todos estos lugares donde me han descrito, empezando por el reino de Dios. Pero acuérdense que el que no nace de nuevo, ¿qué pasa? No puede ver el reino de Dios. Entonces, por eso hay gente que esto del reino le pasa por acá, por arriba, por la cachucha. Pues el pastor habló del reino, ¿quién sabe qué onda trae ahí con el reino? Pues es que si no has nacido de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Pero si ya naciste de nuevo, entiendes que hay un rey y que hay unos súbditos
y que sus súbditos están sujetos al rey a hacer lo que el rey diga, lo que el rey ordena, lo que el rey mande. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estableciendo eso, declaramos lo que dice acá la palabra, no lo dice el pastor. Dice que no hay autoridad sino de parte de Dios. Fíjese que mucha gente, vamos a hablar específicamente de la iglesia, pero antes de entrar a la iglesia hablemos del hogar. Y algunas personas en el hogar dicen, yo no sé por qué me tocaron por padres estos padres. Pues no puedes saber por qué te tocaron, pero esos son los padres que te tocaron. Y esos padres tienes que honrarlos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el que deshonra al padre o a la madre, le va mal. Efesios dice bien claro, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces hay dos promesas ahí que tenemos que honrar a los padres para que nos vaya bien. Pero algunos dicen, pero si mi papá o mi mamá se portó mal, entonces ¿qué? Yo no lo honro, dice alguna gente. ¿Están bien? No, porque no dice honra a tu padre y a tu madre si se portan bien. No dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos padres. No, dice hónralos y punto. Entonces, ahí empieza la autoridad y los hijos deben de aprender autoridad. Deben de aprender que sus padres son autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si nosotros crecemos como hijos de Dios, si nosotros como hijos de Dios crecemos pensando que Dios es mi cuate. ¿Saben la palabra cuate? Cuatacho, ¿verdad? Camarada. Entonces, si yo pienso de Dios así, nunca lo voy a respetar. Y entonces hay un mover infiltrado en la sociedad en que los padres dicen, bueno, como mi padre fue muy duro conmigo o mi madre fue muy dura conmigo, yo me voy a hacer bien cuatacho de mis hijos. ¿Me entiende por dónde voy? Y entonces, es que los padres no pueden ser los cuates, por más que los quieras. Es que si eres su cuate, entonces no puedes ser su papá o su mamá, porque no puedes ejercer la autoridad. No, pues porque eres el cuate. ¿Y cómo voy a corregir a mi cuate? No, pues si ya le dije que soy su cuate. ¿Sí me entiende por dónde voy? Y entonces eso crea un desorden, porque si el hijo o la hija no vive bajo autoridad, y especialmente de sus padres, entonces imagínense qué mal le espera. Ahorita está chiquito, pero ¿cuántos hijos deshonran a sus padres? ¿A cuántos cuando estaban chiquitos les arrimaron la varita o las nalgaditas? ¿Se sentía padre eso? No, nada. No se sentía padre. Pero hoy en día, algunas de esas personas que nos corrigieron, crecimos bien, crecimos ordenados, crecimos respetando. Entonces, si nos hubieran dejado sin corrección, dice la Biblia, hubiéramos sido bastardos, hijos que no se quieren. Pero como nos amaban, ahora, a veces les pasaba la mano, hay que aceptarlo. Y a veces nos corregían enojados, también hay que aceptarlo. Y así, enojado nunca se debe corregir a un hijo, porque ahí está el mal en que se comete hoy, que los padres piensan que están corrigiendo a los hijos con gritarles y con hacerles, y lo que pasa es que están sacando su frustración, y así no se vale. Mira, si vienes frustrado, párate unas 2 cuadras antes de que llegues a tu casa y grítale al poste todo lo que quieras, y patéalo y dale bofetadas, y
trompadas y cabezazos. Para que te desquites de toda la frustración que traigas. Porque si no, cuando llegues a la casa, tan pronto que entras y el niño o la niña te dice, papi, papi, quítate de aquí que ando bien enmuinado. Porque no te diste cabezazos en el poste. Pero date uno si vas a ver qué tranquilo llegas. Hasta medio mareado. Y cuando te dice, papi, papi, sóbame, mijo, sóbame. A ver qué traes. Pídele la leuca a tu mamá, a ver qué trae por ahí. El visa, que sé. Oye, las hermanas traen tanta cosa en la bolsa. Yo a veces voy de viaje y traes un curita, sí, pues la saco la curita. Unas tijeras, sí, claro. Una aguja con él, una aguja con él. ¡Aleluya! Los hombres en nuestra cartera, ¿qué puede caber ahí en la cartera esa? ¿Una aguja? No, pues unas tijeras menos. No sale. Bueno, si veo yo eso, o sea, cuando esté enojado no corrija a sus hijos, por favor. Yo sé que debe de corregirlos, pero no enojado, porque enojado comete muchos errores. Ese fue el error que quizá uno de los errores que cometieron con nosotros como hijos cuando nos corregían, que a veces nos corregían enojados, porque obviamente nuestros padres no fueron a un seminario, no fueron a un lugar donde les enseñaban que no había que corregir, sabían que tenían que corregir y lo hicieron, pero no había un seminario que les dijera, cuando estés enojado no corrijas. Y entonces ahí fue el que enojados pues nos dieron, tú sabes, padre, y nos zumbaron y toda la onda. No había internet para hacer un Google. Pero de que debe corregir a los hijos cuando dicen amén. 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 Ahora, no los golpee nomás por golpearlos, sepa dónde hay que corregirles y sepa cuándo. Y normalmente los doctores en este asunto nos dicen que cada vez que vas a corregir a tu hijo, tú tienes que decirle, traerlo, o sea, no nomás le caigas. ¿Me explico? Anda haciendo lo que tú crees que anda haciendo mal, ven para acá. Así, tiramos todo. No lo traté de ilustrar, pero salió. Ya hasta se me perdió una nada. Y se grabó todo el asunto. No, pues es que era parte de la ilustración, ¿no? Tú sabes, este mensaje es muy ilustrado. Mira, estando en otro libro. Pero sí me agarraron la onda, o sea que cuando llegas enojado y ni escuchas. Le haces al Gabino Barrera que no entendía razones. No. Dicen que cuando lo corriges tienes que traerle y decirle, mira, viejito, ven para acá. Ya el hijito sabe que algo anda mal. Pero entonces le dices, te quiero mucho. Te amo. Pero soy tu papá, soy tu mamá y tengo que corregirte. ¿Entiendes eso? Sí. Pero no me pegues. Es que tengo que corregirte. Pero te voy a corregir y yo espero que a la otra ya no hagas eso que ya te había dicho que no debías de hacer. O sea, no le llegues a la primera. Dile, mira, eso no se hace porque si no te tengo que corregir. No te yo y le dices, mira, ya te dije. Y entonces, cuando lo corriges, tienes que darle fuerte, hermano. Sí, porque si le das, ándele, para que no ande haciéndolo. Pues te va a hacer más. No, tienes que darle que le duela y que te duela a ti. Y entonces cuando te duele a ti, después tienes que agarrarlo otra vez, porque va a llorar, obviamente, o se va a emberranchar o lo que sea, y le dices, lo hice porque te amo. Y le das un abrazo y le das un beso. No, hombre, los hijos van a decir cada rato, ven, corrígeme, corrígeme. Porque esa es la verdadera corrección. No cuando estás enojado, cuando estás calmado, pero lo tienes que corregir. Bueno, eso es en la casa. En la iglesia, a veces la gente dice, ¿y por qué me tocó a mí este pastor? Porque fíjate que hasta para ser pastor,
nadie nos llamamos a nosotros mismos, sino siempre hay alguien que nos tiene que decir, este es el llamado que Dios tiene en tu vida. Lo que pasa es que algunos de ustedes no estaban ahí cuando Dios puso ese llamado por boca de alguien en nuestra vida, pero sí hubo alguien. Si hubo alguien que vio lo que Dios quería hacer en nuestra vida y nos ordenó al ministerio, nos ordenó y dijo, ustedes son llamados por Dios y los enviamos a hacer el trabajo del reino. Y entonces una vez que eres enviado, pues eres enviado, hermano. Mire, la iglesia dice acá que no hay autoridad sino de parte de Dios, y entonces todos tenemos que someternos a las autoridades superiores, incluyendo en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en el gobierno y sobre todo el reino de Dios. Y esto que te digo no es por decirte, sométanse a mí, no. Porque el pastor está para cuidar de la iglesia, amándola, no para ser un capataz, no para ser alguien que la hiere o que la lastima, no, para buscar lo mejor para la iglesia. Pero con todo eso, tiene que la iglesia aceptar la dirección de un pastor como si fuera su papá, su padre terrenal. Entonces, porque estamos en orden, Dios trabaja en orden. ¿Lo dicen, lo creen conmigo? Sí. Amén. Entonces, no es porque yo sea el pastor, pero quien sea el pastor, hermano, cuando yo ya no esté, el pastor que Dios ponga o la pastora que Dios ponga, se le va a tener que rendir ese honor como el líder de la iglesia y el que Dios le da una visión, va a caminar con la visión, porque ese es mi pastor. Ahora, si no quieres trabajar bajo ese pastor, es mejor estar en otro pastor donde tú sí creas que ahí sí puedes trabajar, porque Dios es Dios de orden. Todos digan amén. Entonces, terminando esa parte, dice los siguientes versos que aún a los policías hay que tenerle respeto, porque imagínense, hay alguien que dice, ¿y para qué quiero yo los policías? No, hombre, no te imaginas la vida sin policías. ¿Para qué quiero yo las luces que me detienen cuando voy al trabajo? No, hombre, deja que venga un huracán y no haya luces y andamos todos ahí, ¿verdad? Que al 4 stop y las líneas largas. Porque cuando hay el desorden, se desbarata todo. Pero cuando hay orden, todo camina como debe caminar. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces, hablando del policía, en el verso 4 dice que es servidor de Dios, hablando del policía, del capitán, del militar, es servidor de Dios para tu bien. Pero dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, y ahora hasta trae cuchillo, y ametralladora y otras pistolas y otras cosas. Pues es servidor de Dios, vengador, para castigar ¿a quién? Que hace lo malo. Entonces, si tú haces lo bueno, dice, no tienes problema. Mire, el jefe de la policía de Houston nos ha dicho a nosotros, los pastores, cuando nos hemos juntado con él, porque no falta alguien que le pregunta, jefe Acevedo, ¿y qué si un policía se porta mal y que uno sabe que está mal y que no está bien? Dice el jefe, mira, primero haz lo que te dice y después averigua, porque si te pones a discutir ahí con él, te va a ir mal. ¿No vieron el otro día un muchacho que le valió al policía? Y el papá dice, ¿por qué me balearon a mi muchacho? Yo sé que como padre le duele, pero yo vi el video y el policía le dice, suelta lo que traes en la mano. Y otra vez, suelta lo que traes en la mano. Y el hombre no lo suelta y avanza hacia el policía. Suelta lo que traes en la mano, hombre. Eso es lo que se debe hacer. Entonces, pero yo sé que no está bien. Pero ahora suéltalo. Obedécele es la palabra. Tú dices, no, pero es que me detuvo ilegalmente. Que obedécele en ese momento. Ya después en las cortes peleas. El abogado pelea contigo lo que necesite pelearse, pero por lo pronto sométete, porque es lo que dice acá, sométese toda persona. Bueno, es necesario, dice el verso 5, estarles sujetos, no solamente por el castigo, sino porque como yo soy de Dios, yo debo obedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno.
y en los otros versos avancemos. Entonces, al verso 7 al 10, nos va a hablar de pagar lo que debes, como comer chocolate, ¿verdad? Y no deber nada. Pagar lo que debes y no deber nada. Dice acá, paga lo que debes, verso 7, así lo dice, pagáis a todos, pagad a todos lo que le deben, lo que deben. Y este verso se toma también como que se vive mejor estando sin deudas. ¿Alguien puede decir amén? Casi es una palabra muy rara aquí, vivir sin deudas, porque estamos en el país de las deudas, estamos en el país en que tienes que tener crédito para que consigas buenas cosas, y entonces cuando no tienes crédito nadie te quiere fiar, pero luego ya que tienes crédito todos te fían, y entonces te entracalas más de lo que deberías, y entonces ya no disfrutas la vida porque trabajas muchos trabajos. Al inglés me llegó una señora que dijo, es que yo trabajo 2 trabajos, uno en el día y otro en la noche. Y son los 6 días de la semana. Imagínate. Entonces, ¿pero por qué? Porque te vas comprando y comprando y comprando y nunca eliminas deudas. Bueno, este tema no es necesariamente de eso, de pagar las deudas, pero se vive mejor sin deudas. ¿No? Aprenda a tratar de vivir sin deudas. Ya le hemos explicado 3 veces cómo, breve de medio minuto le voy a decir, tiene que poner un fondito aparte que se llama Emergency Fund, fondo de emergencia. Porque si no tiene ese fondo de emergencia, pueden ser 4, 500, 600 dólares, pero que no los tome para cuando se acaba la leche, tú sabes, si no hay nada, pues agarre de ahí, porque la leche es muy importante para los niños. Pero es un fondo que de preferencia no lo toca hasta que haya una emergencia. Pizza no es una emergencia, ¿eh? No, porque dicen, ay, me dio una emergencia de pizza, sácale al colchón que tenemos ahí. Oye, ¿qué? Sale cara la pizza. El otro día estaba yo en una casa y llegó una pizza y un chocolate, no sé qué traía, $39. ¿Cómo me quedé yo con los ojos así como? Y no la pagué yo. Si no hubiera pagado, me hubiera caído ahí. Pero dices, me dio una emergencia. No, porque de 600 que tenía, ya le sacaste 49 y el tip 39 y el tip, pues ya te quedas, le mochaste 50. No, aprende a tener un fondo de emergencia y luego aprende a ir pagando lo que debes. Yo sé que te va a tomar tiempo, pero te tomó mucho tiempo llegar hasta donde estás. Entonces, avanza hasta el otro lado, a salir, a ir saliendo. Una vez que sales de deudas, no te eches otras. Hay gente que debe un carrote, con un pagote y con una aseguranzota. Y entonces a veces lo que debes hacer es deshacerte de ese pagote y de esa aseguranzota y comprarte algo que puedas pagar, cash, y que pongas nomás liability de aseguranza para que no te salga tan cara y entonces te aniveles. Son cosas drásticas, hermano, pero prácticas. Háganlo. Paga todo lo que debes, dice el 7, pero luego empieza a decir, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. Eso quiere decir el IRS, ¿eh? Casi nadie lo queremos. Son como los, ¿cómo se llamaban los señores aquellos que, los publicanos como Mateo? Nadie los quería. Y al IRS casi nadie lo queremos. Pero acá dice, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y entonces en esta parte, el Señor Jesucristo mismo nos habla en Marcos 12. Vamos a ir allá, por favor. Marcos es casi el único verso extranjero que traje, aparte de Romanos. Marcos 12 y... déjame le digo el verso. Dice desde el verso 14, viniendo ellos, le dijeron, esos eran los hipócritas, ¿están ahí? Marcos 12, 14. Marcos 12, 14. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie
porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Esto es como cuando un amigo te viene diciendo, ay, qué padre amigo eres, y que quién sabe qué, y luego detrás de ti se voltea y le dice, no, hombre, ese no sirve para nada. O sea, eran traicioneros, venían hablando cosas, porque enseguida que dijeron eso, le dijeron, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Fíjese lo que dice. Entonces, eso era para atentarle, dice la Biblia. Porque él percibe, en el verso 15 dice, mas él percibiendo la hipocresía, ¿cómo se llamaba lo que traían? Hipocresía. A usted no le gustan los hipócritas, porque los hipócritas son falsos. Por eso le dije que venían con falsedad. Y él percibió la hipocresía de ellos y les dijo, ¿por qué me tientan? Tráiganme la moneda para que la vea. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era lo que le preguntaron? ¿Debemos dar tributo al César, sí o no? Mire, si él decía, no, el César no vale la pena, el que vale la pena es Dios, entonces lo podían acusar con el César de que, oye, pues este hombre no está de acuerdo con el reinado del César. Pero por el otro lado, si decía, sí, hay que darle al César, pues tú sabes, entonces, ¿y Dios? ¿Cómo voy a dejar a Dios de otro lado? Entonces, él les dijo, préstenme la moneda, tráiganme la moneda, para que la vean. Ellos se la trajeron, verso 16, y les dijo, y le trajeron un peso, sí, un peso mexicano con Miguel Hidalgo ahí, y entonces, a Morelos, hombre, gracias, ya, híjole, ya hace tantos años que ni me acuerdo, ni me acuerdo dónde andaba don Miguel Hidalgo, pero traía a Morelos. Y entonces así traía al César. ¿Ustedes se acuerdan del Morelos que traía los pesos? Bueno, el César así traía impresa su imagen. Y entonces él, cuando vio la moneda, le dice, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción que está ahí, que decía al César todo honor y whatever, lo que sea. Y entonces ellos dijeron, de César. Y respondió en el verso 17, Jesús les dijo, dadle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Pues él dijo, la moneda, él la imprimió, él la hizo, pues denle las monedas que le corresponden a él. Pero de las cosechas que ustedes recogen, de las viñas que ustedes reciben, eso Dios se los dio, entonces dale de ahí tu diezmo a Dios y dale al César lo que es de César. Y entonces, de manera que hoy decimos también que hay que darle al César lo que es de César, o sea, en el sentido que hay que pagarle al tío Sam lo que le corresponde al tío Sam, pero ni un centavo más, porque tampoco vamos a andar generosos con él. Entonces, por eso hacemos income tax, para defendernos de los descuentos que tenemos, sin chiriar, sin hacer trampa, sino que aprovechando lo que es legal. Muchos hacen income tax y tienen 2 o 3 niños y han recibido unos bonos tremendos por tener sus niños. Es legal. Es el gobierno te da esas franquicias. Y si no ganas mucho dinero, recibes más todavía. Si en tu bracket o en tu medida ganas 10 o 15 mil dólares al año y tienes unos 3 o 4 como buen mexicano, o 5 o 6, y entonces, no hombre, recibes un bonche de dinero. Pero si tienes 3 o 4 y ganaste 50, 60, 70 mil, pues ya casi ni te viene nada, porque lo que ganaste opaca. Así opera la cosa. Entonces usted dice, ay, que opere de otra manera. No, hombre, sométete a la autoridad, esa es la autoridad. Ellos ya la pensaron, ellos vieron que eso es lo que se debe hacer, hay que hacerlo. Y dice que paga a todo lo que debes. Y entonces el verso 8 dice, no debas a nadie nada. Ahí está porque hay que estar sin deuda. No debas a nadie nada, sino el amaros o amarse unos a otros, porque el que ama, este verso es tremendo, el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. Dígalo fuerte, el que ama al prójimo Ha cumplido la ley. Otra vez, el que ama al prójimo Ha cumplido la ley. Y nosotros muchos de nosotros decimos, Señor, y yo ni la ley conozco.
No, pero si amas al prójimo ya cumpliste la ley. Y entonces aquí a mí me gusta una versión, no sé si tienes por ahí, Dios habla hoy, no la tendrás, Dios habla hoy, porque esa versión a mí me gustó tanto, desde hace mucho que la leí, y decía, el verso 9, se los voy a parafrasear basado en esa versión, y decía, porque si amas a tu prójimo, nunca te vas a querer acostar con su mujer, que es adulterar, nunca lo vas a matar, nunca lo vas a robar, nunca vas a decir falso testimonio contra tu prójimo, nunca vas a codiciar las cosas de tu prójimo. Y dice acá, porque cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, por eso nosotros en nuestra visión tenemos 4 puntos. Amar a Dios es el primero, el segundo es amar al prójimo, que es lo que enseña acá, el tercero, llevar a Cristo a cada hogar, y el cuarto, hacer discípulos, porque a eso nos mandó el Señor. Hoy un amigo mío, Pastor David Cristian, te bendigo, puso una frase tremenda, un posting tremendo que decía: los discípulos no nacen, se hacen, porque el Señor Jesucristo puso el verso donde dice: vayan y hagan discípulos. No nacen, se hacen. Tremenda revelación. Te bendigo, Pastor David, a ti y a tu familia. Bueno, entonces íbamos hasta el verso 10. Dice: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y luego el inciso 3, o en la parte 3, es solamente el verso 11, y ese es donde le puse el título a este mensaje de ya es hora, y dice: y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuál de las dos partes creen? Porque ahí hay dos partes. Número 1 dice: ya es hora de levantarnos del sueño. Y número 2 dice que está más cerca que cuando creímos nuestra salvación, porque cualquier día que ha pasado, cualquier año que ha pasado, cualquier cosa que ha pasado, está marcando que cada vez el reloj marca más cerca el día, el tiempo del Señor, o el día del Señor. Entonces, para mí ese verso 11 fue muy clave, y me dijo: ya es hora. Y yo les tengo que decir a ustedes el mismo mensaje, porque está en la Biblia y es clave aquí. Y yo les digo: ya es hora, hermanos, ya es hora. Y ahí dice bien claro: de levantarnos del sueño. ¿Qué idea les da para ustedes esas personas que Pablo habla, que siendo cristiano estaban con el sueño? ¿Qué idea les da? ¿Un cristiano que qué? Que no lee la Biblia. No ora, no lee la Biblia. Cuando viene a la iglesia, anda en el Face. Aquí no hay de esos. Callo, no, aquí no hay de esos. ¿Qué más? Está desinteresado, distraído, no, y luego pensando en otra cosa, y luego no viene. ¡Ah, casco! No quiere avanzar más. No quiere avanzar, les: mira, hermano, vamos a tener... Ay, no, eso a mí, yo no voy con esa onda. Esa cosa no me gusta a mí. Pablo dice: conociendo el tiempo, debemos de realizar que ya es hora de levantarnos de ese sueño de estar dormido, de estar tibio. ¿Se acuerdan? Cuando tibio? Mi amigo Cristóbal Lara, Dios lo bendiga, mi hermano, compuso ese canto. El tibio se llamaba. Y entonces, si andas tibio, es andar como dormido. Pero dice: ya es hora, hermanos. ¿Cuántos reconocen que ya es hora? Amén. Y ya es hora nos quiere decir que no debemos de seguir viviendo así.
¿Agarran la onda? No debemos de seguir viviendo así. Dice, ¿por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no debemos andar? Dice, porque ya está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No, pues si ya avanzaste tanto así, no te vas a dormir ahora, hermano. No, levántate, despiértate, avívate, esa es la palabra, avívate. Amén. Avívate. Hay gente que se la pasa, un día yo me voy a avivar. ¿Pero cuándo? Pues un día, ya verá, un día. Decía un predicador que había gente que le decía, un día le doy un susto, hermano. Y él siempre le decía, hermano Juanito Ramírez, el que te va a dar un susto es la pelona. Dios lo bendiga, hermano Juanito de Progreso, Tamaulipas, predicador, pastor de muchos años, evangelista. Es hora de avivarnos, dice, porque ya está más cerca. Entonces el verso 12 dice, la noche está, ¿cómo dice? Avanzada. La noche está avanzada. O sea, esto se hace cuenta que hemos viajado de noche, porque tenemos que viajar de noche, porque así está la situación. Y entonces tú dices, qué noche tan larga. O sea, cuando vas caminando y no miras luz y vas como, pues casi como que atiendas una estrella, ya ves que te guía y vas y dices, ay, ¿cuándo amanecerá para agarrar rumbo? Y entonces dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Diga fuerte, ya se acerca. Ya se acerca. Ahora, ¿cuál día es ese que está ahí hablando? ¿Cuál día? El día del Señor. Entonces, ya si no oyes a lo que la Biblia te dice, es hora que te levantes del sueño, es hora que te pongas firme, porque ya está más cerca y se acerca el día de la venida del Señor. Y tú todavía dices, ay, no, hombre, eso lo han dicho siempre. Desde que ya estaba chiquillo ahí, igual que yo andaba ahí, ya decían, eso no me mueve, eso a mí no me mueve. Te va a dar un susto, ¿no? Porque andas de noche. La pelona, no el Señor, sino la pelona. Y dice, entonces nos habla aquí ya la última parte, para cerrar, verso 12, pero desde esa parte hasta el 14, nos dice cómo debemos de vivir. Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las obras de la luz. Nos dice específicamente, hermano, desecha las obras de las tinieblas. ¿Tú sabes cuáles son las obras de las tinieblas? Toda la cosa mala, brujería, encantamiento, hechicería, todo lo que Satanás manipula, lo que Satanás promueve, todas esas cosas, ¿qué dice la Biblia que tengo que hacer? Desecharlas. Cambiarle canal. Ahí dijo amén. No, pues ahí está. ¿Para qué les cuento? Enamorándome de Ramón. Ya salió otra nueva, pero no me la aprendí. Le dije a mi esposa, ay, y esa que apenas va a salir, pero dice, no, hombre, ya, chale. Dice, desecha las obras de las tinieblas. Te lo está diciendo con todas las letras, hermano. Y luego dice, vístete de las armas de la luz. Si alguien me dice, hermano, ¿y cuáles? Pues yo lo único que puedo pensar son las armas que Jesucristo nos da, ¿no? Las armas de la verdad, de la justicia, de hacer lo correcto, de vestirnos con la armadura del cristiano, tú sabes, de Efesios, la coraza de justicia, cinturón de la verdad, el calzado con el presto del evangelio, el casco de la salvación. Todas esas son armas de luz. No te vuelvas muy complicado ni tan teólogo, nada más obedece. Y luego dice el verso 13, andemos, todos digan, hay que andar. Hay que andar. ¿Cómo debemos de andar? Dice ahí. Como de día. De día andas derechito porque pues nada te estorba, nada te hace tropezar.
de noche, tropiezas, haces cosas que nadie te ve, porque al cabo que es de noche, pero dice, debemos de andar como de día. Y entonces nos dice cómo, honestamente, no en glotonerías. Glotonerías, yo lo busqué en otra versión y dice que son orgías. Y luego, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas que son pleitos, ni envidias, andar echando celos, envidias, cuentos. ¿Cómo dijo Pablo? Cuentos de viejas, ¿cómo dijo? Chismes de viejas, algo así dijo, ¿verdad? Se mandaba Pablo, ¿no? Bueno, sí, un día le busco el verso. Y el verso 14 dice, si no, todos digan, si no. O sea, que en vez de andar en todas esas cosas malas, dice, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Proveer para los deseos de la carne, amado hermano, es cooperar con lo que la carne le gusta hacer. ¿Sí me expliqué? Cooperar. O sea, si a la carne le gusta los programas que no deben ser, cooperar será de vez en cuando ponerlos. Entonces estás proveyendo para los deseos de la carne. Si tu problema, por ejemplo, es el chisme, por decir algo, dices, Señor, yo ya no quiero ser chismoso o chismosa. Y entonces, pero te juntas con doña Tencha, que ya sabes que es bien chismosa. Entonces, pues te va a caer el chisme otra vez. Y ya ves que es bien sabroso, ¿verdad? Cuéntame. Y vas con ella y te dice, no quiero saber nada, pero te dice, te iba a contar algo bien rico. Entonces estás proveyendo para los deseos de la carne. Y dice la Biblia, vístete del Señor y no proveas para los deseos de la carne. La carne tiene que morirse de hambre. No proveer literatura, no proveer vistas, películas, amistades, pláticas, cosas que le den vuelo a la carne, que le den gasolina a la carne, sino lo que mate a la carne de hambre, que ande bien desnutrida de tal manera que no tenga poder. Así debe andar para que las obras del Espíritu se manifiesten en tu vida. Y entonces proveer las obras del Espíritu. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Me faltaron, nomás llegué como a 7, son 9. ¿Dominio propio? Dominio propio y las demás. Porque como estamos grabando, después van a creer que no me las sé. Sí me las sé, nomás que no me las acuerdo. Pero están en Gálatas capítulo 5, verso 19. Vamos a ponernos en pie. Bendigo a cada persona que mira este mensaje. Oro que Dios te bendiga y que entiendas que ya es hora. Ya es hora de levantar los ojos. En el nombre de Jesús. Bendiga.